Paz y bien, hermanos, buenas noches. Hoy, como habíamos anunciado, tenemos el estudio acerca de la Santa Misa. Vamos a conocer un poco sus partes y el significado de cada parte. Quiero hacer hincapié que este curso fue dictado por el padre sacerdote Juan José Paniagua, sacerdote teólogo de la Universidad de la Santa Cruz de Roma. Lo he preparado en unas diapositivas fáciles de entender y ojalá que sea de mucha ayuda para que ustedes puedan comprender y amar un poco más lo que es la Santa Misa. Vayamos a la presentación. Uno no ama lo que no conoce. Ejemplo, si alguien ama el fútbol, se interesa por saber el nombre de los equipos, de los jugadores y de todos los equipos del mundo. El que ama viajar, le gustará descubrir nuevos paisajes, nuevos destinos turísticos para poder disfrutar del paisaje. Igualmente, el que ama la informática se estará actualizando cada vez más que salgan programas nuevos y así sucesivamente. Realmente, si no conoces la belleza de las cosas, no las podrás amar. Por ello, es importante conocer lo que es la Santa Misa para poder amarla y entenderla. ¿Qué es la misa? La misa es un encuentro con Jesús hecho Eucaristía. Cristo es la persona más importante del cristianismo y quiere encontrarse con nosotros. Este encuentro es como cuando uno de nosotros invita a casa a algún amigo. Primero pasa a la sala y conversa, y luego posteriormente pasan a cenar. Igual pasa en la misa. Jesús nos espera, nos sentamos y compartimos la palabra, escuchando a Jesús lo que nos quiere transmitir y luego de una buena conversación amena y con ánimos renovados por las palabras que nos da, Jesús nos invita a sentarnos a la mesa, pues la mesa ya está servida y Jesús nos alimentará con su cuerpo y con su sangre. En la oración, nosotros hablamos y Dios escucha. En la misa, es Dios quien nos habla y nosotros debemos escuchar, como cuando conversamos con nuestros amigos o familiares. La Eucaristía, hermanos, es la fuente y cumbre de toda vida cristiana, y parece mentira, pero las estadísticas nos dicen que el 75% de los católicos no acuden a misa. La misa es el encuentro más privilegiado con Jesús, pero también lo encontramos al orar juntos. Recordemos que el Señor dijo, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, allí yo estoy en medio de ellos. Él está presente también en los más vulnerables, porque tuve hambre y me diste de comer, nos dicen las Escrituras. Es decir, la presencia de Dios está en nuestros hermanos más necesitados. También está en un atardecer de oración, al leer la Biblia, cuando manejo, cuando trabajo y en mi corazón. Es decir, la presencia de Dios está en nuestros hermanos más necesitados. Pero en la misa, esa presencia privilegiada de Jesús es una presencia real, porque el encuentro es con su cuerpo y su sangre. No solo es presencia espiritual, sino también presencia física, que solo se experimenta en la Eucaristía. Igual pasa con Dios. Si se le ama, no basta cualquier tipo de encuentro con Él. Buscarás el más cercano, y eso se da en la Santa Misa. El mensaje del Padre en la misa es importante, pero no es el centro de la misa. Tampoco no solo es ir a recibir, sino a dar, y estamos allí para adorar a Dios y alabar a Dios. Si no entendemos esto, acabaremos adorando al dinero, la fama, el poder y otros tipos de placeres. En la misa, Dios es el centro y debemos adorarle. Como dice la palabra, amemos a Dios sobre todas las cosas y lo demás se dará por añadidura. Empezamos con los ritos iniciales. La misa tiene dos grandes momentos. El momento que escuchamos a Jesús, que es la liturgia de la palabra, y luego cuando nos sentamos en la mesa con Jesús, que es la liturgia de la Eucaristía. Antes de ello están los ritos iniciales y después de ellos están los ritos conclusivos. Iniciamos con el canto de entrada. La misa empieza con el canto de entrada, que es parte de los ritos iniciales. Y este canto nos dispone, nos prepara. Al llegar a misa, nos reunimos personas de diferentes lugares, clases, países. Y este canto nos une a todos. Y nos recuerda que todos somos un solo cuerpo y somos iglesia. Así como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un solo Dios. A su vez, el canto eleva el espíritu. Recordemos que San Agustín de Hipona decía, el que canta ora dos veces. A veces cantamos feo, pero eso no importa, porque Dios nos escucha lindo.
A través del canto expresamos la alegría y el amor. Prosigue la señal de la cruz. La misa empieza igual que como termina, es decir, con la señal de la cruz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un signo que reconocen a los católicos, como cuando algún jugador de fútbol convierte un gol y se persina, sabemos automáticamente que él es un hermano católico. Empezamos la misa en nombre de Dios y nos ponemos en su presencia. Además, es signo de pertenencia a Dios. Luego prosigue el saludo. Pero ¿cómo nos saluda el Padre? Ustedes se habrán puesto a pensar cuando llegan a misa, ¿cómo es el saludo del Padre? ¿Acaso nos dice, hola, ¿cómo andan ustedes? ¿Y qué tal? ¿Todo bien? ¿Y nosotros cómo contestamos? Sí, Padre, todo bestial, todo chévere. No, el saludo no es así, porque a la misa no venimos a encontrarnos con el sacerdote, sino con Dios. Y el saludo cambia según el tiempo litúrgico. Si es Adviento, por ejemplo, será el Señor que ha venido a salvarnos, esté con todos ustedes, y respondemos y con tu espíritu. Con estos ritos iniciales, estamos poniéndonos en presencia de Dios. Luego sigue el rito o acto penitencial. Este es el momento, hermanos, para recordar que somos pequeños, que fallamos, que nos equivocamos, que somos pecadores. Es por ello que a través de este acto nos reconocemos humildemente pecadores frente a Dios y a nuestros hermanos, diciendo la oración que ya nosotros sabemos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Quizás alguno de nosotros hemos escuchado a algunos hermanos decir, yo no soy como esos católicos que van a misa y se golpean el pecho y luego salen y siguen pecando más que yo. Hermanos, la santidad no es un requisito para venir a misa. Yo asisto a misa no porque sea santo, sino que por el contrario me reconozco pecador y quiero llegar a la santidad. La misa es para los que somos pecadores. Recordemos que la iglesia no es un museo de santos, sino un hospital de pecadores. Así como el ciego Bartimeo, al saber que Jesús pasaba por allí, gritó, Señor, ten compasión de mí. A pesar que lo querían callar, gritaba más fuerte, Señor, ten piedad de mí. Pues nosotros en la misa repetimos las mismas palabras de Bartimeo, pues reconocemos nuestra ceguera, que somos pecadores y necesitamos a Jesús. Reconocer nuestros pecados, hermanos, no nos aplasta, por el contrario nos libera. El que no se reconoce culpable de las cosas que comete, nunca va a poder cambiar, porque siempre pensará que el culpable es el otro, y pensará que él no tiene que cambiar sino el otro. Yo sigo siendo la víctima. En nuestro mundo actual se busca al pecador para castigarlo, mientras Dios busca al pecador para perdonarlo y liberarlo. Y Dios, en su infinita misericordia, nos perdona una y otra vez. Y ese perdón lo encontramos en la misa. Prosigue luego el gloria y la oración colecta. El himno de gloria solo se reza los domingos o celebraciones especiales, no los días de semana. Y es el que está a continuación. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentada a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Altísimo Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Aquí hay que hacer un hincapié. A veces he visto que en las parroquias no se lee a veces el gloria y se cambia por un canto que no tienen esas palabras. Eso no es litúrgico. Hay que siempre basarnos rezando toda esta oración que lo manda la iglesia. Amemos a Dios no por lo que nos da, sino porque es nuestro creador. Igual que amamos a nuestros padres, no solo por lo que nos dan, sino por su amor para con nosotros. Dios, por ser nuestro creador, le debemos alabanza, y eso no significa humillarnos, hermanos. Por el contrario, nos enaltece. Somos nosotros los que ganamos y lo ganamos todo. La oración colecta se llama así por recoger todas las intenciones de todos nosotros, es decir, recolecta todas esas intenciones, se elevan a Dios y esas intenciones se ofrecen en la Santa Misa. El sacerdote nos invita a rezar diciendo, oremos.
El sacerdote, en nombre de todos, va a ofrecer la misa por nuestras intenciones y allí también nosotros podemos colocar nuestras intenciones personales. La oración colecta cambia cada domingo, pero en el domingo que le toca es la misma que se lee en el mundo entero y en distintos idiomas. Es decir, esa intención se hace universal. Luego de que el sacerdote culmine la oración, todos respondemos amén, que significa así sea, es decir, que se cumpla, que es nuestro deseo. Con la oración colecta terminan los ritos iniciales. Luego viene la liturgia de la palabra. Este es el momento donde escuchamos a Jesús a través de su palabra. No es el escenario, es el presbiterio, porque a los padres se les llama presbíteros. No es la mesa, sino es el altar. Se leen las lecturas del leccionario o misal, no es de la Biblia. Luego, existen dos mesas, una donde se lee la palabra llamada Mesa de la Palabra o ambón, donde se encuentra el leccionario que contiene las lecturas del día, y la mesa de la Eucaristía, que es el altar. Estas dos mesas nos hacen referencia a los dos momentos importantes durante la misa. En las dos mesas, Jesús nos alimenta, en la primera con su palabra y en la segunda con su cuerpo y su sangre en la Eucaristía. Veamos las lecturas. La Iglesia inteligentemente reparte a su tiempo y en pequeñas porciones la bendición que hay en la palabra de Dios para que éste sea un alimento espiritual para nosotros y nutrirnos. Las lecturas se van distribuyendo a lo largo del año. Hay dos esquemas de distribución de las lecturas. Una es la distribución de las lecturas dominicales y la otra es la distribución de las lecturas de lunes a sábado. Las lecturas dominicales se dividen en 3 ciclos o años. Ellos son el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Y al término del ciclo C se vuelve a repetir el ciclo A, y así sucesivamente. Estos ciclos están relacionados a los evangelios sinópticos. Existen 4 evangelios que están en las Escrituras. Ellos se distribuyen así. Ciclo A, Evangelio de San Mateo. Ciclo B, Evangelio de San Marcos. Ciclo C, Evangelio de San Lucas. El Evangelio según San Juan se va intercalando a lo largo de estos 3 años, sobre todo en los tiempos de Cuaresma y de Pascua. El Evangelio de San Juan fue el último en escribirse y pasó a narrar todo aquello que los otros 3 evangelistas no habían contado. Fue uno de los 12, por lo tanto fue testigo presencial y nos narra los discursos que Jesús dijo. El Evangelio de Mateo tenía como público a los judíos de Israel. El Evangelio de Marcos estaba dirigido a los romanos y el Evangelio de Lucas narra con minuciosidad y exactitud los hechos vividos por Jesús y tenía como destinatario al pueblo gentil no judío. Veamos el año litúrgico. El año litúrgico no empieza el 1 de enero, sino el primer domingo de Adviento, es decir, con la preparación del nacimiento de Jesús, que puede estar entre la última semana de noviembre y la primera semana de diciembre. Aquí empieza el siglo. La distribución en las misas dominicales se da así. Primera lectura, que se lee del Antiguo Testamento y está relacionada con el Evangelio. El Salmo responsorial. Y la segunda lectura, que se lee del Nuevo Testamento, donde vemos que se cumple lo dicho en el Antiguo Testamento. Respecto a las lecturas diarias, no se dividen en 3 años, sino un solo año, y el mismo Evangelio se lee todos los años. Y los 4 evangelios están distribuidos a lo largo de todo el año. Los días de semana no hay segunda lectura, solo primera lectura y salmo, que están divididos a su vez en años pares y años impares, tomando las lecturas según corresponda al año que se vive. Como un ejemplo, el 2020 pertenece al año par y el 2021 pertenecería al año impar. La primera lectura se lee del Antiguo Testamento. A través de sus palabras en el Antiguo Testamento, Dios fue preparando a la humanidad de la llegada del Mesías y escogió al pueblo de Israel con quien hizo una alianza, revelándose poco a poco para que lo conozcamos mejor. En el Antiguo Testamento se nos narra la historia de la salvación. La primera lectura y el Evangelio siempre están conectados, porque en el Antiguo Testamento Dios se revela para preparar la venida de Jesús. Los Salmos. Luego de la primera lectura se leen los salmos, que son los que nos enseñan a rezar y son oraciones de Dios.
Los salmos expresan experiencias tremendamente profundas del corazón del creyente. Luego viene la segunda lectura, que se lee del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, Dios se nos revela en persona, mientras que en el Antiguo Testamento eran profetas los que nos hablaban de Dios. La gente de esa época esperaba un Mesías, pero ellos creían que iba a ser un profeta o una persona normal. Nunca se imaginaron que el amor de Dios haría que el mismo Dios fuera el Mesías que tenía que venir. Dios nos salva desde adentro, es decir, se hace hombre y asume en carne propia. El sufrimiento es para que entendamos cuánto se quiso comprometer el Señor con nosotros. La segunda lectura se toma de los libros Cartas o Epístolas del Nuevo Testamento, exceptuando los Evangelios. Así como en el Antiguo Testamento Dios nos habla a través de sus profetas, en el Nuevo Testamento Dios nos habla a través de sus apóstoles, y vamos a leer sus escritos. Luego viene el Aleluya. Antes de escuchar a Jesús a través de su palabra, vamos a entonar el canto del Aleluya, que es un canto jubiloso, un canto de victoria, porque vamos a escuchar la buena noticia, que es el Evangelio. El Aleluya está compuesto por dos términos, uno que es Alel, que es alabanza, y que es la abreviatura de Ya, que es la abreviatura de Yahvé, que es el nombre de Dios, revelado así en el Antiguo Testamento. Por lo tanto, Aleluya significa alaben al Señor. La palabra Evangelio significa nueva noticia, y cada vez que se lee hacemos la señal de la cruz en la frente, en la boca y en el corazón, para que podamos acoger la palabra de Dios con nuestra inteligencia, con la boca profesarla y compartirla, y en el pecho para guardarla en el corazón. En los evangelios escuchamos a Dios mismo de manera directa, lo que Él dijo e hizo en toda su vida pública como hombre. Las lecturas las escuchamos sentados, pero al comenzar el evangelio nos ponemos de pie, pues vamos a escuchar al mismo Jesús, al mismo Dios. Luego de las lecturas nos sentamos y es el momento de escuchar a la iglesia a través de un sacerdote, diácono o el obispo que nos hace la explicación de las lecturas. Dios ha confiado su palabra a la iglesia y ésta a su vez tiene la obligación de hacerlo. Dios no revela su palabra a cada persona por separado, sino que lo hace en conjunto, es decir, en comunidad, a toda la iglesia. Cada vez que el Señor hablaba o explicaba sus parábolas, lo hacía en grupo junto a sus apóstoles y discípulos, inclusive después de su resurrección. Y lo hace para que cada quien no interprete su palabra de diferente modo. A este momento se le conoce como homilía, que es una palabra que viene del griego que significa conversación, y es el momento de la explicación de la palabra proclamada. No es el momento en que el sacerdote explique algo personal o hablar de política u otro asunto. Para la mayoría de católicos, el único momento en que pueden formarse alimentando su fe es en el momento de la homilía. La homilía no es el momento más importante de la misa, pero es importante que la explicación sea entendible, porque de ello dependerá que las personas dejen de venir a misa o sean más asiduas a esta. La homilía, según el Papa Francisco, debería ser de 8 minutos aproximadamente. La homilía, pues hermanos, tiene por objetivo ayudarnos a conocer a Dios. Luego prosigue el credo. El credo tiene por objetivo reafirmar mi fe, creyendo lo que acabo de escuchar durante las lecturas y la homilía. Existen dos credos. El credo apostólico de los apóstoles, cada uno de los 12 forma una frase, y es el credo corto. Y el credo de Niceno-Constantinopolitano, que se dio en el concilio de Nicea y Constantinopla, y que es el credo largo. Tenemos que rezar el credo de pie, con orgullo y amor, pues es la síntesis de nuestra fe que tanto amamos. Y concluye esta primera parte de la liturgia de la palabra con la oración de los fieles. Son los tipos de credos y la oración de los fieles de la asamblea. Luego del credo, como decíamos, vienen las peticiones, donde todos como iglesia intercedemos los unos por los otros, elevando nuestras oraciones a Dios, pidiéndole por nuestras necesidades. Ejemplo, por la iglesia, por el Papa, por los pobres, por los enfermos, por la comunidad, por los gobernantes y cualquier otra petición especial que, hayamos preparado al momento de celebrar la misa.
Bueno, hermanos, aquí concluye la primera parte de la explicación de la liturgia de la palabra y si Dios quiere el próximo mes estaremos continuando con la segunda parte, que es la liturgia de la Eucaristía.